Para definir un estilo de interpretación de columnas, vamos a parámetros de importa. Elegimos en la línea de comando si podemos configurar columnas, barras o estribos, porque pueden estar dibujados barras o estribos también en el mismo plano. Elegimos columnas y se abre el cuadro de diálogo donde nosotros fijamos el estilo corriente de interpretación de columnas o debemos crear o modificar uno existente. Vamos a crear, modifica. Como no hay ningún estilo creado, están anulados, modifica y renomina. Le damos el nombre al nuevo estilo y elegimos qué estilo queremos que sea el que va a copiar. A veces elegimos un estilo para poder cambiar la menor cantidad de parámetros existentes. En este caso, este estilo de zipe que vamos a usar de base está definido, como vemos en el dibujo, por las barras. Acá está el detalle, las barras como la cantidad de barra, el símbolo diámetro y el valor del diámetro de la barra, como vemos acá. Los estribos y ganchos están definidos por la cantidad, el símbolo del diámetro y el diámetro de la barra, la separación con una C barra de cada, tantos y en centímetros. Y del mismo modo la dimensión está definida por una unidad para un lado y una unidad para el otro. Le damos OK y lo utilizamos. Se abre un cuadro de diálogo en el cual yo voy a definir la dimensión de la columna, la parte de las barras de columna y los estribos y ganchos. El objeto que puede estar definido, la dimensión de la columna, pueden ser tres. Un texto, como en este caso, una dimensión, porque esto puede llegar a ser una dimensión, entonces al seleccionarlo lo va a interpretar y va a tomar el valor de dicha medida, o un bloque porque tengo un atributo. Si entramos en Define, el cuadro de diálogo varía en función de lo seleccionado en el pop menú Objeto. Para un texto me va a permitir definir si va a tener un prefijo, como ya veremos posteriormente. Nosotros puede ser que el valor en vez de ser 35 tenga una letra. Como por ejemplo acá, dice L30 y L30, entonces el prefijo para este estilo será L en ese caso. El seleccionar el texto nos permite que copie el layer y ya filtre por el dicho layer. Si clicamos en Ignore Layer, el mismo layer no es tenido en cuenta al momento de seleccionar el objeto. Otro dato que podemos tener es que esté definido en un mismo línea de texto, separado por un separador tipo A por B, lo que expresa la dimensión de dicha columna. Por ejemplo, este sería el caso. Nosotros seleccionamos un único texto donde está definido un lado y otro de la columna. Entonces aquí el separador sería una X que me va a identificar una dimensión separado por una X de la otra dimensión. Le damos el OK. Si seleccionamos, lo que vamos a seleccionar es una dimensión. Los parámetros a fijar son seleccionar la dimensión para que fije el layer y fijar si la dimensión está expresada en centímetros o en metros. Y por último, si vamos a un tipo bloque, lo que podemos seleccionar en un bloque es, seleccionamos el atributo, ¿para qué? Para que sepa cuál es el atributo al que le va a copiar, va a fijar el layer, si va a tener algún prefijo o no, y por último, si va a ser de dato tipo A por B, porque un atributo puede estar expresado lo mismo que un texto con un solo dato, como estos dos, o con un único dato que expresa los dos. Si va a tener ese separador, ¿en qué unidades me está expresando estas medidas? Vamos a pasar ahora a ver la interpretación de las barras de las columnas. Las barras de las columnas pueden ser como un texto o como un bloque. Si es como un texto, vamos a Define y nuevamente tenemos que seleccionamos el texto para definir el layer o si ignoramos el layer. Si las barras están expresadas por un único valor o una suma de valor en las cantidades, entonces si está expresada por una suma de valores tendremos que clicar acá y acá poner el separador correspondiente. Ponemos un más como sería acá. Acá en vez de tener 4 barras de diámetro 12, está expresada en 2 más 2 porque la está expresando de otro modo, no corresponde precisamente a este dibujo. También tenemos que fijar el identificador de diámetro. Nosotros ya siempre brindamos la opción de seleccionar el símbolo diámetro solo o el símbolo diámetro con las características por ciento C de AutoCAD, pero yo acá puedo clicar, como vimos en barras y en estribos, que esté identificado por un valor
D, por ejemplo, y este valor sea 4 de 20 y esté expresando que son 4 barras de diámetro 20. Lo mismo ocurre si selecciono un bloque, tengo los mismos datos, separador de texto si es A más B, identificador de diámetros. Por último, la parte de identificador de estribos y ganchos está dado de la siguiente manera. Los estribos y ganchos pueden estar identificados en una sola string de texto, porque si vemos el objeto que podemos seleccionar es solo texto para definir estribo y gancho, o pueden estar expresados en dos líneas distintas, entonces tengo que fijar el seteo para los estribos y un seteo para los ganchos. Si voy a definir en cada uno, puedo ver que tengo la selección del texto para identificación de layer, y luego tengo que puede tener un prefijo, el primer carácter que puede ser la multiplicidad, que tiene que estar separada por un carácter indicador. Nosotros en este caso, por ejemplo, ponemos signo por. La cantidad total de estribos, que esto en realidad cuando hacemos la importación nosotros lo ignoramos porque está definida en función de la altura de la columna y de la separación. El símbolo de diámetro o el símbolo que identifica el diámetro. Recuérdense que dijimos que lo seleccionamos o clicamos un valor en la línea de texto, y la distribución, qué símbolo va a tener. Por último, en las unidades de la distribución, en qué unidades están, si en centímetros o en metros. Como vemos acá que tenemos dos estribos y la multiplicidad son dos estribos, en este caso interpretaría que la multiplicidad son 2 porque van dos estribos separadas por una X, la cantidad de estribos, el símbolo que separa el diámetro para que interprete que son de diámetro 6 cada 21 centímetros. Una vez que fijamos esto, le damos OK y estamos en condiciones ya de setear este estilo como corriente y poder empezar a seleccionar las entidades para incorporar datos de columnas. Le damos OK al cuadro de diálogo general y terminamos la definición de este estilo.